terminar. Bueno, ahora vamos a hablar de los iones calcio. Ya estuvimos hablando qué es lo que pasaba con los aniones, de dónde salían los aniones de la neurona. Y ahora hay iones calcio también dijimos. Bueno, recordar, para nosotros también hablar del calcio no es, digamos, nada nuevo, puesto que ya hablamos del calcio, qué ocurría, para qué era necesario el calcio en el músculo esquelético, en el músculo cardíaco. Bueno, entonces, las membranas de casi todas las células del cuerpo, y entre esos la neurona, tienen también bomba de calcio, similar a la bomba de sodio. Y ya sabemos para qué sirven las bombas, que no hay que confundir bomba con canal. La bomba es lo que hace que haya transporte activo. ¿Qué quiere decir? Transporte activo es un transporte contracorriente, volvemos a repasar, de un lugar de menor concentración a mayor concentración. Por eso se necesita bomba. Bueno, entonces, las membranas de casi todas las células del cuerpo tienen también una bomba de calcio y que es similar a la bomba de sodio. Y este calcio coopera con el sodio. Incluso a veces actúa en lugar del sodio en algunas células. ¿Para qué? Para producir la mayor parte del potencial de acción, que es lo que estábamos hablando recién. Bueno, entonces, la bomba, lo mismo que pasa con la bomba de sodio, la bomba de potasio también transporta iones calcio. Vimos que había una bomba de sodio-calcio. Entonces nos dice, así como hay una bomba de sodio-calcio que vemos acá arriba, también hay una bomba de potasio que transporta calcio. O sea, sería una bomba potasio-calcio. ¿Y en qué sentido transporta? Desde el interior hacia el exterior, que es lo que estamos viendo. Transporta calcio desde el interior hacia el exterior de la membrana celular. Pero ¿en qué sentido también esa bomba transporta calcio? Desde el interior de la célula, ¿verdad? Al interior del retículo endoplásmico. Habíamos visto, por ejemplo, en el músculo cardíaco, vemos acá, que cuando el calcio estaba en el citosol de la célula y hacía que ocurra la contracción del músculo, decía, pero que no puede quedar siempre el calcio allí, que el calcio tiene que volver a las cisternas del retículo endoplásmico. ¿Y cómo vuelve? Y nos decía por una bomba de calcio. Y acá está la bomba de calcio que introduce otra vez ese calcio del citosol dentro del retículo endoplásmico. Y eso es lo que nos está diciendo acá. Esa bomba transporta, y en este caso, en las neuronas, el calcio que está dentro en el citosol de la neurona es transportado o hacia afuera de la célula por esta bomba, ¿verdad? O también es transportado del citosol de la neurona, nos dice, adentro del retículo sarcoplásmico. Y acá vemos. Esto es lo que digo. Y también por esta bomba. A esos dos lugares transporta el calcio. Y entonces, al hacer eso, crea un gradiente de ion calcio de aproximadamente 10.000 veces. Y hace, por lo que hacen estas bombas, que haya una concentración intracelular de iones calcio de aproximadamente 10 a la menos 7 molar, en comparación con una concentración externa de 10 a la menos 3 molar. Eso es lo que nos está diciendo, gracias a estas bombas. Bueno, aparte de las bombas, también hay canales de calcio activados por voltaje. Y acá vemos los canales de calcio, que no es lo mismo que la bomba. La concentración de iones calcio, más de 10.000 veces
mayor en el fluido extracelular que en el intracelular, entonces, porque hay esa concentración mayor en el líquido extracelular de calcio que en el líquido intracelular, entonces hay un gradiente de difusión, que quiere decir una tendencia a difundir. ¿Desde dónde? Y una difusión pasiva es, ¿por qué? Porque del lugar de mayor concentración a menor concentración. ¿Y por dónde hay esa difusión? A través de canales de calcio. Entonces, esto es una difusión pasiva a través de los canales de calcio. Ustedes ven, ingresa el calcio. Estos canales, dice, son ligeramente permeables a los iones sodio y a los iones calcio. Sin embargo, la permeabilidad al calcio es 1000 veces mayor que al sodio en condiciones fisiológicas normales. Lo que nos dice nomás que por este mismo canal del calcio también ingresa el sodio. No son canales de sodio, son canales de calcio, pero aunque sean canales de calcio también ingresa el sodio, nos dice. Pero ¿por qué se llama canales de calcio? Porque la permeabilidad del calcio es aproximadamente 1000 veces más que lo que permite ingresar al sodio. Uno le llama canales calcio-sodio. No, le llama solo canales de calcio. Y nos dice, por este canal de calcio también entra un poco de sodio. Porque es 1000 veces más permeable para el calcio en condiciones fisiológicas. Cuando hay una enfermedad, esto puede cambiar. Y ahí es como se arman los desastres en las enfermedades. Bueno, cuando el canal se abre como respuesta a un estímulo que despolariza la membrana, entonces nos está enseñando en qué momento se abren estos canales de calcio, cuando ocurre despolarización. Entonces los iones calcio fluyen al interior de la célula. Cuando está en reposo, no. Cuando la membrana está en reposo de la neurona, estos canales no están abiertos, no hay fluido de calcio en este caso. Pero cuando se despolariza, que ya entendemos que es la despolarización, entonces allí se abren estos canales y fluye el calcio al interior de la membrana. Y acá vemos también cómo fluye el calcio desde el retículo sarcoplásmico al interior de al interior de la célula. ¿Comprendieron eso? Sí, profe. Bueno, nos dice que estos iones de calcio contribuyen a la despolarización. La activación de los canales de calcio es lenta, ese es el pero que tiene. Si bien contribuye a que haya despolarización, porque van a entrar, va a llevar su carga, la activación de los canales de calcio es lenta y precisa, porque es lenta, 10 a veces más tiempo para su activación que en los canales de sodio. Y se acuerdan que en el músculo cardíaco decía luego que los canales rápidos de sodio, y porque entra todo tan rápido, era en espiga. Su potencial de acción cuando se despolarizaba luego era así ascendente, empinado. Bueno, y en este caso nos compara y nos dice, nos compara con los canales de sodio. Los canales de calcio son más lentos, necesitan 10 a 20 veces más tiempo por su lentitud para activarse que los canales de sodio. Por este motivo se le denominan, a estos canales de calcio, se le denominan canales lentos. Y a los canales de sodio, canales rápidos, que eso escuchamos ya cuando hablamos de músculo cardíaco. Por lo tanto, la apertura de los canales de calcio proporciona una despolarización más sostenida. Y los canales de sodio lo que hacen es más bien, la importancia de los canales de sodio es en la iniciación del potencial de acción. Y en cambio el canal de calcio es para sostener la despolarización. Bueno. A ver si esto les hablo. No, esto. Bueno, ¿cómo se propaga el potencial de acción? Ya sabemos cómo se inicia el potencial de acción, que entra sodio, todo ese movimiento de iones que recién estuvimos hablando. Eso nos habla cómo va ocurriendo cuando se inicia el potencial de acción,
cuánto dura y después hay despolarización, repolarización y vuelve al potencial de reposo. Es todo lo que hablamos. Y también dijimos un concepto importante, que se inicia en una zona, pero no es que se queda nomás en esa zona, sino que decía, tiene que viajar a lo largo de la fibra nerviosa. Y lo mismo pasaba con la fibra muscular. En una parte se inicia, pero después ustedes se acuerdan que tenía que viajar, decía, a lo largo de la fibra muscular. Bueno, y acá pasa lo mismo y nos va a explicar eso nomás. Nos dice que en todo momento cuando estuvimos analizando, entra, sale, esto ocurre, se abre un canal, se cierra, el otro canal se inactiva. Estábamos hablando como si fuese que eso ocurre en un punto de la membrana. Y no es así. Ocurre en un punto de la membrana, pero eso tiene que ir ocurriendo a lo largo de toda la membrana. Todos esos procesos que estuvimos hablando. Entonces, nos dice, un potencial de acción que se desencadena, y primero tenemos que ver este punto A. ¿Qué es lo que nos muestra esta figura A? Es la fibra nerviosa. Y en este momento, si toda la carga adentro es más negativo que afuera, entonces, ¿cómo se llama cuando adentro es todo negativo y afuera es positivo? Es un potencial de membrana. ¿En qué situación es esta? En reposo. Esto está en reposo, así es. Bueno, entonces vamos a partir de eso. Un potencial de acción que se desencadena en cualquier punto de una membrana excitable. Habitualmente excita, dice, porciones adyacentes de la membrana, dando lugar a la propagación del potencial de acción a lo largo de la membrana. Bueno, entonces nos dice, es cierto, se va a ir lo que se inicia en un lugar, se tiene que expandir a toda la fibra. Y no es que ocurrió aquí y de aquí luego ocurre allá. No, va a ir ocurriendo en las porciones adyacentes, que es lo que nos muestra acá en la figura 511b. En la A nos muestra un potencial de membrana en reposo. Y ya sabemos cuál es el potencial de membrana en reposo de la fibra nerviosa. ¿Cuál es? Menos 90, Menos 90. ¿Y ustedes recordarían cuál es el potencial de membrana en reposo del músculo cardíaco? No se están acordando bien, pero no importa. Miren que para el examen final, ¿por qué nomás les digo? menos Porque, 85 era, profe, creo. bueno, entonces, ¿a qué nomás voy? Vieron que ya empiezan a dudar. ¿Y por qué? Porque uno se olvida. Entonces yo les recomiendo, cuando hagan sus repasos, vayan poniendo potencial de membrana de reposo del músculo esquelético, menos tanto. Músculo cardíaco, menos tanto. Neurona, menos tanto. Así se van a acordar. Hagan eso, porque uno se olvida. No digo lo el que no estudió es otra cosa, pero el que estudió y dice, a la pucha, hace 2 semanas nomás, hace una semana nomás tuve que leer, ya me olvido. Bueno, hagan eso. Eso es más que quise demostrar. Bueno, en la figura 511b, esta, muestra una fibra nerviosa que fue excitada en su porción media. Excitada es que le hace cambiar sus cargas eléctricas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Dice, excitada. La porción media presenta de manera súbita un aumento de la permeabilidad del sodio. Entonces, entra el sodio, lo que era negativo acá adentro, entró rápidamente el sodio, que ya sabemos, y entra con su carga positiva, entonces acá se despolarizó. Es positivo adentro y negativo afuera, pero en esa zona. Y después, a partir de ahí, se genera un circuito local de flujo de corriente. ¿Y en qué sentido va? Desde la zona despolarizada, y esta es la zona despolarizada, que se volvió positivo por dentro, positiva por dentro, hacia las zonas adyacentes, es decir, hacia las zonas más cercanas que tiene. No se dice hacia las zonas que están al lado, hacia las zonas adyacentes. Entonces,
Esa es la manera en que se va propagando el potencial de acción. Se propaga desde la zona en forma de circuito, desde la zona que se despolarizó, va en forma de circuito, o sea, formando círculo, se da vuelta, esto es circuito, hacia las zonas adyacentes de la membrana en reposo. Entonces, vean, acá está la membrana en reposo, todavía es negativo. Entonces, acá viene la corriente de flujo. Le va a despolarizar acá otra vez y va a hacer que cambie. Y así va a seguir el circuito. De esa manera. Va circulando. Lo que ocurre a este lado va a ocurrir también, nos muestra en este sentido. Es decir, en ambas direcciones va. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Las cargas eléctricas positivas son desplazadas por la difusión hacia adentro. Las cargas positivas que están en el exterior de las células, entonces, difunden hacia adentro a través de la membrana despolarizada y posteriormente, una vez que difunden, va a lo largo de varios milímetros en ambos sentidos, a lo largo del núcleo del axón, en ambos sentidos. ¿Comprenden? Así es como se propaga el potencial de acción. ¿Comprendido eso? Bueno. Entonces, estas cargas positivas que ingresan aumentan a lo largo de una distancia de 1 a 3 milímetros recorre. A lo largo de una fibra, de una gran fibra mielinizada, hasta un valor superior al umbral del voltaje, que es lo que ya dijimos, se sobreexcita para iniciar el potencial de acción. ¿Se acuerdan que nos decía que en las grandes fibras mielinizadas, incluso el potencial de acción, el voltaje se vuelve positivo? Sin embargo, decía que en las pequeñas fibras solamente llega hasta 0. ¿Recuerdan eso? Bueno, Sí, por tanto, los canales de sodio en estas nuevas zonas se abren inmediatamente. No repita lo que ya sabemos. Se abren, como se señala en la figura C y D, se van abriendo porque va completando el círculo. Lo que pasó en el centro va pasando en las zonas adyacentes en ambos lados. Y se van despolarizando y después esto va hasta llegar a los extremos. Entonces viaja a lo largo de la fibra en toda su longitud. Y esa transmisión del proceso de despolarización a lo largo de una fibra nerviosa o fibra muscular, porque primero nosotros aprendimos la fibra muscular, a eso se le llama impulso nervioso cuando ocurre en la fibra nerviosa, impulso muscular cuando ocurre en la fibra muscular. Entonces, recuerden, esa transmisión del proceso de despolarización, esto se llama despolarizarse, que se vuelve positivo por dentro y negativo por fuera, que es lo contrario al reposo. Entonces, la transmisión de ese proceso de despolarización a lo largo de la membrana de la fibra se llama impulso. Es un impulso nervioso cuando es en la fibra nerviosa y es impulso muscular cuando es a lo largo de la fibra muscular. La dirección de la propagación, ya dijimos, no tiene una dirección única, sino que viaja en todas las direcciones de ese potencial de acción, hasta que se despolarice toda la membrana. Viaja en todas las direcciones, entonces a lo largo de todas las ramas de la fibra nerviosa. No tiene una sola dirección. Acuérdense. ¿Qué otra característica tiene este potencial de acción? Y se llama, esta característica se llama, acá vamos a decir, una de las características es que viaja en todas direcciones. Estamos hablando de la neurona. Otra característica es el principio del todo o nada. ¿Qué quiere decir principio del todo o nada? Entonces,
Vamos a ensayar la explicación de Guyton para comprender qué es ese principio de todo o nada. Nos dice, una vez que se ha originado un potencial de acción, entonces miramos acá, el B, se originó un potencial de acción. En este caso, que puede originarse en cualquier punto de la membrana en una fibra normal. Entonces, el proceso de despolarización viaja por toda la membrana. Ya sabemos también, y cuando ocurre, siempre que las condiciones sean adecuadas. O nos dice, no viaja en absoluto si no lo son. Ahí está. Ese es el principio del todo o nada, que se aplica a los tejidos excitables normales. Entonces, si las condiciones son adecuadas, el proceso de despolarización viaja por toda la membrana. Pero si las condiciones no son adecuadas, no viaja en absoluto. Entonces, o todo se despolariza o nada se despolariza. ¿De qué va a depender? De que las condiciones para que eso ocurra sean las adecuadas. Eso se llama principio del todo o nada. Bueno, de manera ocasional, el potencial de acción alcanza un punto de la membrana en el que no genera un voltaje suficiente como para estimular la siguiente zona de la membrana. Cuando ocurre eso, es decir, volvemos a entender, hay un potencial de acción, pero el voltaje del potencial de acción no es suficiente para estimular la siguiente zona de la membrana. Entonces, cuando esto ocurre, allí se interrumpe la diseminación de la despolarización, porque no tiene el voltaje suficiente entonces para estimular a la siguiente parte. Por lo tanto, para que se produzca entonces la propagación continuada de un impulso, el cociente del potencial de acción respecto al umbral de excitación siempre tiene que ser mayor de 1 en todo momento. Ese requisito, ese hecho de que el cociente del potencial de acción siempre tiene, con respecto al umbral de excitación, siempre tiene que ser mayor a 1, se le llama factor de seguridad para la propagación. Siempre tiene que ser mayor a 1. De esa manera, únicamente puede despolarizar la membrana adyacente. Si no, no le va a despolarizar. Bueno, esas eran las bases, digamos, físicas de los potenciales. Nos dio un montón de información. No es difícil la información que nos da, pero sí requiere de atención para ir comprendiendo, nada más. Nos habló mucho de los iones, nos habló por dónde circulan los iones, los voltajes que se generan por el movimiento de esos iones, y que por esos voltajes puede ocurrir despolarización, repolarización, reposo. Y que para que se propague todo eso, siempre tiene que haber entonces ese factor de seguridad que haga que se despolaricen las membranas adyacentes. Si no supera el umbral, nos decía, no se va a despolarizar la membrana adyacente, entonces no va a viajar, no se va a extender el estímulo, el impulso. Bueno, y ahora nos va a explicar un poco más de la anatomía de las fibras nerviosas mielinizadas y no mielinizadas, porque es muy importante la estructura que tiene para que esas señales se transmitan o no se transmitan. Bueno, así como son importantes los voltajes. Bueno, esta figura que ustedes ven acá, ¿qué es lo que nos muestra? Un corte transversal de un nervio pequeño típico, que muestran, dice, muchas fibras nerviosas grandes
que constituyen la mayor parte del área transversal. Bueno, y nos dice, si miramos detenidamente, vamos a ver, dice también, fibras pequeñas y fibras grandes. Acá, por ejemplo, en donde tengo el cursor, vemos fibras grandes. Pero sin embargo, también dice, hay fibras pequeñas. Ahí les estoy mostrando. Fibras pequeñas entre las fibras grandes. ¿Notan? Fibras grandes, fibras pequeñas. ¿Están notando? Sí, profe. Nos dice, cuando así vemos, ¿qué quiere decir en este corte transversal? Las fibras grandes son fibras mielinizadas y las pequeñas son fibras no mielinizadas, que ya les mostré. Las mielinizadas son las que tienen varias capas y decía hasta cuántas veces se da, tiene capas de mielina dadas por las células de Schwann. Las no mielinizadas, ¿se acuerdan? Les mostré la imagen, no tienen capas de mielina, solamente la célula de Schwann les envuelve. Bueno, un tronco nervioso medio contiene aproximadamente el doble de fibras no mielinizadas que mielinizadas. Entonces nos está diciendo, hay más fibras no mielinizadas que mielinizadas. ¿Y cuánto más? El doble, para que tengamos una noción de cómo están compuestos los troncos nerviosos. Entonces, en un tronco nervioso promedio hay más fibras nerviosas no mielinizadas que mielinizadas. ¿Cuánto más? El doble. Bueno, pero vamos a mirar cómo está compuesta una fibra mielinizada típica. Si bien de alguna manera ya estuvimos viendo lo que nos decía Gannon, ahora vamos a completar un poco lo que nos dice Guyton al respecto. Y nos dice, en una fibra mielinizada típica, o sea, una fibra nerviosa estamos hablando, le vemos, dice, a su parte central, que es el axón. Este es el axón, entonces, de la fibra. Y la membrana del axón es la membrana que realmente conduce el potencial de acción. No nos dice que sea ¿cómo se dice? La vaina, sino el axón, la membrana del axón es la que realmente conduce el potencial de acción. El axón contiene en su centro axoplasma. ¿Y qué es el axoplasma? Es un líquido intracelular y es viscoso. Alrededor del axón hay una vaina de mielina. Nosotros podemos mirar acá al final del axón y notamos la vaina de mielina, que están compuestas por varias capas. Aproximadamente una vez cada 1 a 3 milímetros a lo largo de la vaina de mielina hay un nódulo de Rambier. Se dieron cuenta que, por ejemplo, en Gannon nos dio como cada 1 a 2, y este nos dice cada 1 a 3 milímetros. Bueno, acá lo importante varía un poquitito lo que nos dice la información en distancia de Gannon con respecto a este, pero sí ya comprendemos que los nódulos de Rambier no están uno al lado de otro, sino de 1 a 3 milímetros. Esa es la distancia que hay un nódulo de Rambier. Y que en el nódulo de Rambier, como aquí vemos, no hay vaina de mielina. Bueno, son las células de Schwann, que también ya vemos acá, vemos el núcleo de la célula de Schwann. Este es el citoplasma de la célula de Schwann. Es la célula de Schwann la que deposita la vaina de mielina alrededor del axón. Y nos dice, en primer lugar, la membrana de una célula de Schwann rodea, y acá vemos, rodea al axón. Después, la célula de Schwann rota muchas veces alrededor del axón, depositando múltiples capas de membrana de célula de Schwann
¿Y qué es lo que contiene? Una sustancia lipídica que se llama esfingomielina, que esto citamos en nuestra primera clase, uno de los componentes, uno de los tipos de lípidos que había en la membrana decía esfingomielina. Bueno, y acá vemos en la neurona, entonces, hay esfingomielina. ¿Y dónde está? En la vaina de mielina. Y a su vez, ¿quién produce la vaina de mielina? La célula de Schwann. Ya sabemos también que la vaina de mielina es un aislante eléctrico que disminuye el flujo iónico a través de la membrana aproximadamente 5000 veces. En la unión entre dos células de Schwann sucesivas a lo largo del axón, y acá vemos una célula de Schwann, y acá vemos que inicia otra célula de Schwann. Y nos dice, en la unión entre dos células de Schwann sucesivas a lo largo del axón permanece una pequeña zona, no aislada con vaina de mielina, que tiene aproximadamente 2 a 3 micras de longitud, en la que los iones pueden seguir fluyendo con facilidad a través de la membrana del axón entre el líquido extracelular y el líquido intracelular del interior del axón. Y a eso se le llama nódulo de Rambier. Bueno, entonces acá ya sabemos, en el nódulo de Rambier, ¿qué ocurre? Que hay intercambio de iones entre membrana extracelular y membrana intracelular del axón. Sin embargo, nos decía, donde hay vaina de mielina, es un aislante eléctrico. Entonces no ocurre lo que ocurre en el nódulo de Rambier, que hay ese intercambio de iones. Y son los iones los que tienen las cargas o negativas o positivas. ¿Comprenden eso? Bueno, entonces, fíjense que recién nos estaba mostrando cómo ocurre acá la propagación del potencial de acción o de los impulsos, nos decía, desde una zona donde se produce, donde se despolariza, y que luego en forma, decía, se forma un circuito y la membrana adyacente también va sufriendo los mismos cambios. Y esto ocurre en una fibra que no tiene mielina. Sin embargo, ¿cómo se produce en una fibra mielinizada? Se produce la transmisión de las señales de otra manera. Y nos dice cómo, aunque los iones apenas pueden fluir a través de las gruesas vainas de mielina, bueno, les vuelvo a insistir, lo que recién aprendimos cómo ocurre, vimos cómo se inicia ¿cómo se dice? La despolarización, el potencial de acción en las fibras que no tienen mielina o amielínicas. Sin embargo, ¿cómo es en las neuronas que tienen fibras, que tienen mielina? Los iones apenas pueden fluir a través de las vainas de mielina. Vemos acá está el axón, y acá nos vemos que no pueden fluir. No puede haber ese intercambio intracelular entre el axón y el líquido extracelular, porque la vaina de mielina son aislantes, nos decía. Entonces, ¿por dónde se realiza ese intercambio? Todo lo que estuvimos viendo, movimiento de iones entrando y saliendo, ocurre en los nódulos de Rambier. ¿Por qué? Porque a ese nivel nos decía que aproximadamente que miden 2 a 3 micras de longitud, ahí no hay vainas de mielina. Y por lo tanto, en las fibras mielinizadas, los potenciales de acción solamente ocurren en los nódulos de Rambier. ¿Me están siguiendo hasta ahí? Sí, profe.
Y bueno, entonces, si se inicia en una sola zona el potencial de acción y en un nódulo de Rambier en la fibra mielínica, ¿cómo el siguiente nódulo de Rambier recibe, o sea, se va a despolarizar si hay en medio de ellos toda esta vaina de mielina? Y nos dice, los potenciales de acción que se inicia en un nódulo de Rambier llega al siguiente nódulo de Rambier, pero saltando, va de un nódulo de Rambier a otro, no es que se va despolarizando la porción adyacente de la membrana, porque ahí, vuelvo a repetir, acá ya hay mielina, y la mielina aislante no permite el paso prácticamente, nos dice, de iones. Entonces, lo que ocurre acá, la despolarización de acá, el potencial de acción que acá se inicia, llega al siguiente nódulo de Rambier porque salta, de aquí va acá, de acá a acá, va saltando. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, la corriente eléctrica fluye por el líquido extracelular circundante que está fuera de la vaina de mielina. Acá vemos. Así como por el axoplasma del interior del axón, de un nódulo a otro, va saltando, excitando nódulos sucesivos uno después de otro, sucesivamente. Primero uno, luego el siguiente y así, luego el siguiente. El impulso nervioso recorre entonces a saltos la fibra. Por eso se dice el término saltatoria. La conducción, entonces, es saltatoria en las fibras mielinizadas, de un nódulo a otro. No, como vuelvo a repetir, vimos recién que ocurría de esta manera. A la membrana adyacente en forma de circuitos. ¿Notan la diferencia? Bueno, y nos dice, si comparamos ambas conducciones, la que ocurre, la saltatoria que ocurre en las vainas, o sea, en las fibras mielinizadas con respecto a las amielínicas, ¿por qué es útil? Primero dice, al hacer que el proceso de despolarización salte intervalos largos a lo largo del eje de la fibra nerviosa, hace que aumente la velocidad de transmisión en las fibras mielínicas hasta 5 a 50 veces. Entonces, las fibras mielínicas tienen una velocidad de transmisión nerviosa 5 a 50 veces más rápidas por ser saltatoria. El que conoce el cuento El gato con botas, y bueno, el gato con botas se ponía la bota y se iba saltando, entonces era más rápido que una persona que caminaba o que corría. Y bueno, y esto es más o menos lo mismo. Por otro lado, dice, el hecho de que haya conducción saltatoria conserva la energía para el axón porque solo se despolarizan los nódulos. Entonces, solamente la energía para que ocurra despolarización se usa en los nódulos, no en toda la fibra, permitiendo así una pérdida de iones tal vez 100 veces menor de lo que sería necesario de la otra manera. Entonces, el gasto de energía es menor cuando se realiza de esta manera. Por otro lado, el excelente aislamiento que ofrece la vaina de mielina y la disminución de 50 veces de la capacitancia de la membrana, que es lo que dijimos, 50 veces su transmisión la velocidad de transmisión es mayor, también permite que se produzca la repolarización con poca transferencia de iones. Bueno, esa es la ventaja de las fibras mielínicas y que nos está diciendo entonces que consume menos energía y que la velocidad de transmisión es de 5 a 50 veces más rápida. La velocidad, por lo tanto, de conducción del potencial de acción en las fibras nerviosas varía desde 0,25 metros por segundo, o sea, ni medio metro no se va por segundo en las fibras no mielinizadas pequeñas. Sin embargo, en las fibras mielinizadas grandes
100 metros por segundo es la velocidad de transmisión. Y para darnos idea, dice, es una distancia superior a la longitud en un campo de fútbol. Viaja más rápido en un segundo. Imaginarse de un extremo al otro de una cancha de fútbol es más rápida la velocidad, porque 100 metros no tiene una cancha de fútbol. En las fibras mielinizadas grandes. Y bueno, yo diría que por hoy nos quedamos acá. Espero que hayan aprendido algo. Nuevamente, lo que les dije, esa primera parte que se necesita leer de Gannon, y el resto sí ya van encontrando en Guyton. Bueno, ahora les voy a tomar la lista